Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda sesión del Seminario de Investigación de Estudios Orteguianos de la Cátedra Internacional José Ortega y Gasset. En esta segunda sesión del seminario, que como sabéis está orientado en esta edición al tema de la antropología filosófica, la metafísica de la vida humana, en la filosofía de Ortega, en esta segunda sesión teníamos planeado que interviniera en primer lugar Marcela Benebra, que es profesora en la Universidad Autónoma del Estado de México, pero desgraciadamente no podrá intervenir hoy, no podrá acompañarnos en esta sesión. La emplazamos para una futura edición, una futura sesión, y entonces tendremos la sesión a cargo de José Ramón Carriazo, a quien presento brevemente. Es conocido también en los estudios orteguianos. José Ramón es profesor titular en la UNED, en el Departamento de Lengua Española y Lingüística General, pero aparte de esta faceta filológica, lingüística que le ocupa la mayor parte del tiempo, también se ha dedicado a Ortega y ha hecho, por ejemplo, esta edición en Tecnos, que tenemos hoy como texto básico de las Atlántidas, que es un texto importante de Ortega de 1924, que enseguida comentaremos, y José Ramón editó, y con un brillante y extenso estudio introductorio que también recomendamos, esta edición. También formó parte de la edición de las obras completas en Taurus, en la Fundación Ortega, y tiene varios trabajos sobre Ortega, la filosofía de Ortega, en especial relación con la lingüística, con la literatura, con los textos antropológicos, y también formó parte del equipo de edición de esta edición también de Alianza Editorial de Bolsillo, El hombre y la gente y otros ensayos. Es decir, es un gran conocedor de la obra de Ortega en general y en particular del texto que nos ocupa hoy, de las Atlántidas. Así que bueno, sin más, pues muchas gracias, José Ramón, por acompañarnos, y tienes la palabra. Gracias, Noé, por la presentación, gracias por la invitación a la Cátedra Internacional. Es un verdadero honor romper el último silencio orteguiano hablando aquí delante de esta gente. No puedo utilizar el exordio este mío de impartibus infidelium porque el profesor Lasaga, el profesor San Martín, el profesor Moratalla ya lo han oído varias veces, entonces tendré que hacer un exordio nuevo, pero bueno, como buen quintilianista eso no es, me lo tomo como un reto e incluso lamento que no haya podido estar la profesora mexicana, porque, bueno, hubiera estado muy bien hacer el diálogo, pero bueno, nos sustituiremos por el diálogo con los aquí presentes y las personas que están conectadas en Internet, que espero que se hayan leído el libro, del que se cumplen ahora 10 años, ¿no? Hace 10 años que apareció Las Atlántidas y otros textos antropológicos. Para explicar el plan del libro, luego pasaré a los resultados, pues hay que situar muy bien esa fecha, muy bien ese año 2015 y explicar un poco en qué momento me encontraba yo, digamos, académico, porque como ha dicho Noé, yo soy filólogo. La claridad del filósofo es el beneficio del filólogo. Entonces, mi relación con Ortega se inicia en una beca postdoctoral. En aquel momento eran becas, pero postdoctorales, no eran contratos. En fin, era una cosa peculiar, curiosa. En 2003, no, yo me iba a ir a Colombia, al Caro y Cuervo, a trabajar en el Atlas Lingüístico y Etnográfico de Colombia. Pero, bueno, mi padre recibió una llamada y tuvo argumentos suficientes para pedirme que sustituyese Bogotá por Madrid y que viniese a Madrid en lugar de Bogotá. Él pensaba que así evitaba que me amputasen una oreja y recibirla por correo. Puede que hubiera pasado, como nunca fui a Bogotá, tengo las dos orejas. Me incorporé al equipo de edición de las obras completas en 2003, es decir, antes de que apareciesen los dos primeros tomos, eso fue en 2004. Pero para acercarnos a lo que nos ha traído aquí, a Las Atlántidas, Las Atlántidas apareció en 2006, en el tomo 3,
Y en 2010, con El hombre y la gente, los índices de Domingo Hernández, pues se culminó aquella edición. Pero ya estaba el equipo, bueno, yo ya en ese momento trabajaba en la Universidad de La Rioja, no estaba siquiera en Madrid, entonces seguí participando en la corrección de las pruebas y junto a Javier Zamora, ¿no? Éramos los que le dábamos un poco la coherencia. Pero bueno, aquella cantidad de trabajo en 2010 pues nos superó bastante. Y algunos textos, no todos, pero en concreto El hombre y la gente, yo persisto como filólogo, entonces solo voy a hablar de los textos que conozco, pero que conozco bien, hasta el punto de que en las obras completas, en El hombre y la gente, pues faltan puntos que se acaban de fin de párrafo. Quiero decir, ya no es que haya problemas de puntuación, que decía mis compañeros en esta edición, decía, eso no lo podemos poner. Tenemos que decir que este es el mismo texto de las obras completas. Digo, ya, pero eso es mentira. Pues tiene que ser el mismo texto, porque por una coma no vamos a discutir 15 años después por una coma. Digo, no es que no es una coma, es que hay párrafos que no tienen el punto del final. Y eso es tan fácil como que venga otro filólogo que lo sabrá, cada vez hay menos, por suerte, y estamos en extinción. Parecía que los jabalíes también y la peste porcina también, y nunca se sabe, puede volver una generación de filólogos y poner otra vez el país patas arriba. Pero bueno, en principio, si no hay filólogos, nadie se dará cuenta de que hay errores, pero sí que hay algunos errores. Se podría incluso dar algunos nombres, ¿no?, de quiénes podían haber sido los responsables de esos errores, pero bueno, el principal fui yo, que yo fui el que revisé las pruebas al final y yo soy el que tenía que haber dicho este párrafo no puede carecer de punto, ¿no? O no puede adolecer de falta del punto final. Ya sin entrar a discutir sobre las comas y cuestiones de estilo. Al acabar el proyecto de las obras completas, es verdad que bueno, pues el Centro de Estudios Orteguianos se había sobredimensionado, digamos, en colaboradores y demás ante la ingente tarea. Y no es que sobrásemos, quienes ya no estábamos allí, yo ya no estaba allí en aquel momento. Pero bueno, digamos que después de la extenuación y de los conflictos a los que el estrés dio lugar, pues bueno, hay un poco, cada uno tiró por su lado y mi lado fue la UNED, ¿no? Y ahí coincidí. Al final del periodo de la edición de obras completas, yo pues ya me había leído casi todo Ortega y casi todo 3 veces. Con lo cual, pues, estaba muy identificado con el personaje histórico, con el autor, con el lingüista, en fin, todo lo veía ya a través de ojos orteguianos y decidí pues hacer una segunda licenciatura y fue la licenciatura en Antropología Social y Cultural de la UNED. Que finalicé en septiembre de 2011 y en noviembre de 2011 me incorporé al Departamento de Lengua Española y Lingüística General de la UNED. No me vino nada mal conocer la casa para enterarme de todo, bueno, ganar el concurso. Cuando digo todo, pues incluyo las plataformas digitales, el correo, los tutores, los centros asociados, o sea, todo eso que es la UNED, que cuando uno llega y no la conoce de nada, pues le produce cierta perplejidad. Entonces regresé a Madrid desde La Rioja y aproveché la oportunidad para seguir colaborando con el Centro de Estudios Orteguianos. Entonces había que darle contenido a esa nueva etapa en la que pues, las obras completas ya estaban perfectas, o sea, el texto era definitivo y no se podía decir ni se puede decir hoy en día nada diferente, ni yo he dicho nada de esto. Por favor, editen la grabación o que entiéndanse, póngase ironía, ¿no? Las obras eran perfectas, era algo que simplemente había que sacar textos, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a hacer una antología. No, aquí lo que hace falta es itinerarios biográficos. Digo, bueno, voy a hacer un itinerario biográfico sobre las Atlántidas, que es el texto más, no es que sea el más complejo de pensamiento quizá, pero sí que es un texto muy interesante desde el punto de vista de la historia editorial, el tipo de libro que es Las Atlántidas, es único en la obra de Ortega. Las ilustraciones ocupan más páginas en ese libro que el texto. Que yo sepa, ilustraciones en otro libro de Ortega no hay. Es el único ilustrado. Pero es que además está profusamente ilustrado, ¿no?
con gran calidad. Es verdad que luego Ortega, en la posguerra, sí que participó en libros de este tipo, de gran formato, que se hacían en Suiza, sobre Velázquez, ¿no? Y sí que ya en esa época, pues, había venido Hermann Weyl a dar una conferencia, había conocido a Helene Weyl. Helene Weyl hacía un tipo de publicaciones misceláneas, antologías, con traducciones de este párrafo no, este sí, que no interesa al lector alemán. Usted está construyendo un Ortega que no soy yo y que cada vez se me parece menos. Esto ya son años 30, ¿no? Pero en torno al 23, que es la revista de Occidente, ¿no? y los cursos y conferencias, de ahí sale ese libro tan extraño. Luego, además, es un libro que ha tenido mucha influencia, pues, un poco como El hombre y la gente, o más bien en el caso del hombre y la gente, las conferencias, ¿no? El curso del hombre y la gente en el Cine Barceló, ese curso pues sale en Tiempo de Silencio, y yo conocí a Ortega como es personaje de Tiempo de Silencio. Ese día Ortega se convierte en un personaje, es aquello de la señora de Múnich, ¿no? Usted me confunde a mí con mi personaje, no sé yo si usted le conoce mejor, ¿no? En ese momento hay... Ortega vuelve a hacer libros ilustrados y comenta, y con el Velázquez, el Goya, ¿no? Y también aquello de los avisos de Barrio Nuevo, esa recopilación de textos que a su vez son como escenas costumbristas de Madrid del siglo XVII. Y a mí me parecía que el origen de todo aquello pues tenía que estar en torno a la Revista de Occidente y la editorial Revista de Occidente. Y Las Atlántidas es el primer libro. No es el primer libro de Revista de Occidente, es el tercero, pero es el primero y el único, creo, de Ortega, hasta ya posguerra, Ideas y Creencias y así. O sea que, digamos que es la irrupción de Ortega en el mundo editorial, del gran formato, del vamos a vender libros, vamos a hacer libros ilustrados, vamos a traer noticias nuevas, nunca vistas. Luego viene el espíritu de la letra también, pero eso es ya... Es Espasa, no es editorial Revista de Occidente, ¿no? Y antes, en Revista de Occidente, aparecían la Numancia de Schulten y el de Frobenius, que ahora no me acuerdo, ¿no? O sea, Ortega escribe un libro en el que habla de dos libros que ha publicado en su proyecto editorial más personal, autores que han publicado, que son autores de la Revista de Occidente, y esos contactos en torno a la Revista de Occidente del año 23 los utiliza Ortega para la programación de los cursos del año 24 de la Sociedad de Cursos y Conferencias. Entonces, en la Revista de Estudios Orteguianos, en el número 25, en 2012, 2 años después, o sea, un año después de incorporarme yo a la UNED en Madrid, aparece un itinerario biográfico que es 1924, la ampliación del horizonte histórico, que es un repaso de todos los acontecimientos que ocurrieron en aquel marzo-abril, la visita de Einstein también, la visita de Weyl y la visita de Frobenius. Entonces, digamos que yo, como filólogo, sin pararme muy bien a ver cuáles eran las ideas que había en ese libro, me interesé por la materialidad del libro, ¿no? Porque se habla de eso, es verdad que se habla de Spengler también al principio de las Atlantidas. Bueno, y de ahí podía salir una antología de textos antropológicos. Claro, yo ya ahí dije, bueno, pues esto de aquí hago una tesis en antropología sobre Ortega y tal, y lo primero que hay que hacer es recopilar los textos y ver, a ver, ¿para qué da esto? Y ahí salió el libro que comentamos hoy, ¿no? Las Atlántidas y otros textos antropológicos. No podía ser una antología, no se podía llamar antología, entonces se llama Las Atlántidas y otros textos antropológicos. No gustó, pero ahora El hombre y la gente se llama El hombre y la gente y otros ensayos. Es decir, son fórmulas que no gustan, pero son menos ofensivas que la antología, ¿no? Pero detrás de esto lo que hay es una antología y hay una selección personal de textos que hice yo en esas circunstancias que tienen que ver con las Atlantidas, porque se menciona Frobenius. Entonces está Danauta, Cuento Negro, que es una traducción de Ortega de un cuento de Frobenius.
Claro, ¿es una traducción de Ortega? No lo sabemos. Ortega traducía del alemán, eso me llevó a otro hilo en el cual me he sostenido durante más tiempo, que es la relación de Ortega con el alemán, las traducciones de Ortega al alemán, textos que Ortega publicaba en alemán. Todo aquello fue un problema en las obras, en los últimos tomos de las obras póstumas de Ortega. Pues hay textos publicados en alemán que en las obras completas lo que aparece es el manuscrito, con algunos párrafos y pasajes entre corchetes que están traducidos de manera moderna del alemán, porque no aparecían en el manuscrito. Pero claro, no sabemos si es que se ha perdido, porque los manuscritos se recortan, se desmembran, o es que Ortega realmente es otra versión lo que hay en alemán. Con lo cual, al final hay que leer o las obras completas en alemán, ¿no? ¿Qué hay en las obras completas y sobre todo por qué no está, por qué hay algunas cosas que no están? Alonso San Martín el otro día en la anterior sesión hacía referencia al caso de Meditaciones del Quijote. Bueno, pues la verdad es que yo no había caído porque mi planteamiento, o sea, lo que yo encontré en el archivo es que lo que se utilizaba eran los textos que estaban traducidos. Elena Weil ya estaba muerta, ya no. Y Ortega era el derechohabiente de todo aquello, había recuperado los derechos, bueno, los litigios con los editores clandestinos chilenos y tal, de la época de las guerras. Pero bueno, estamos hablando ya a partir del 48, 47, se firma un contrato donde Ortega es derechohabiente de todas las traducciones, las de Elena Weil había muerto en California, además. O sea, quiero decir que no es cuestión, no hubo litigio ahí ninguno. Pero digamos que Ortega sí que se conforma con esa imagen que Elena Weil había creado de él. No para su disgusto, porque es verdad que él se lo hace ver, no se lo recrimina, pero sí hay una fase en torno al 28, 29, el viaje antes de volver a Argentina, que él no autoriza algunas traducciones, y además le recrimina que lo traduzca previamente sin autorización y le recuerda que ha publicado textos en alemán, en Suiza, en Alemania, con su nombre, sin él haber autorizado la traducción. Y que hace traducciones, pues bueno, faltan párrafos, faltan tal, y que está desvirtuando su imagen. En el epistolario esto se ve muy bien, Gesine Martens lo explica, creo que demasiado desde el punto de vista alemán, ¿no? Aunque bueno, claro, sí, evidentemente ella se interesa por la traductora, ¿no? Y es el punto de vista interesante, ¿no? Pero como que Ortega está perdiendo una oportunidad de ser un filósofo reputado y respetado en Alemania. Y ahí veo yo la perspectiva alemana del cualquier persona que esté en condiciones de ser un reputado filósofo en Alemania no dudaría en serlo. Y a lo mejor desde el punto de vista de Ortega, pues a lo mejor a Ortega no le interesaba. Y yo creo que en las Atlántidas hay un poco la clave, ¿no? Y si yo partía cuando hice el itinerario biográfico, ¿no? De que evidentemente Hermann Weyl, el matemático, premio Nobel, Einstein, físico, pues Frobenius pues, tiene que ser un genio y Schulten también. O sea, evidentemente Ortega utiliza sus influencias y se rodea de gente que pues, para Ortega son muy interesantes. Sin embargo, una lectura no solo de las Atlántidas, sino también, por ejemplo, del Decamerón Negro, la elección de Ganauta, que tiene que ver con la educación del niño, ¿no? y que viene a decirnos la educación del niño, o sea, la ontogénesis es muy importante y la educación del niño es igual entre los Hausa que entre los jesuitas del Palo de Málaga, por lo que veo yo, ¿no? Entonces ahí hay una unión con el Quijote en la escuela, por ejemplo, con Messier de Claparède, ¿no? el pedagogo suizo. En realidad,
se critica a Frobenius. O sea, lo que hace Frobenius es, pero la antropología alemana, la etnología alemana, corre el riesgo de convertirse en un Volkerkunde, que es en lo que se acaba convirtiendo la antropología alemana, ¿no? Y el difusionismo, que el difusionismo para los lingüistas y para los historiadores de los diccionarios es algo muy interesante, muy importante, porque no hay préstamo lingüístico si no hay difusionismo. Es decir, si no hay contacto, no puede haber ni transmisión tecnológica ni transmisión de palabras. Otra cosa es que hay veces que se cambian los nombres a las cosas para aparentar que las cosas son cosas nuevas, en fin, que hay muchos trucos en el uso de la lengua para engañar. Vamos, y eso, pues, la publicidad se dedica, por ejemplo, a eso. Entonces, a mí me sorprendió esa crítica de Frobenius. Lo de Schulten no llega a ser caricatura, lo que hace Ortega de Schulten. Yo creo que Ortega sí que respetaba a Schulten, por lo menos en los años 20. Es verdad que lo de Schulten, la caricatura de Schulten, viene de mucho antes de Ortega. Y ahí veo yo la relación con la crítica del vascoiberismo, que es otro de los textos que aparece aquí, de antes de los años 20. ¿No? La posibilidad de que las razas de la península ibérica no sean, él habla con Rubín de Zendoya, ¿no? Que sean africanas, y por lo tanto semitas o camitas, y quizá no. En fin, de ahí sale luego Américo Castro, las teorías de Américo Castro son un poco también contestación a las Atlántidas, ¿no? La posibilidad de la historia universal o la participación de España en la historia universal o la posibilidad de una historia universal hecha desde la península ibérica que tenga en cuenta, pues, más allá de posiciones raciales o puramente biológicas, pues, que tengan en cuenta las sociedades, las culturas, las comunidades que han transitado, que han habitado en la península ibérica, más allá de prejuicios, pues, sobre los arios o los no arios o hasta dónde llegan las razas arias. Eso lo critica Ortega desde 1909, y en 1909 es cuando se publica en Alemania el descubrimiento de Schulten. O sea, Schulten pretendió ser un Schleiermacher y pretendió descubrir Numancia en un cerro que se llama el Cerro de Numancia. Quiere decir que descubrir Numancia donde todos los sorianos saben que está Numancia, pues es un poco jactancioso. Desde luego, Schliemann sí que descubrió Troya cuando todos los filólogos de Alemania estaban convencidos de que Troya era una invención, que Troya nunca había existido, que la guerra y que incluso Homero era una invención. Entonces, hay el descubrimiento, pero de los numantinos se guarda memoria, habla San Isidoro de la resistencia de Numancia, aparece en el Veloquivili de la fundación de Pamplona, Pompeyo, en fin, quiere decir que no es ni poesía, no es poesía épica, la resistencia de Numancia es historia, se conocía históricamente, y bueno, es verdad que tenía un dinero, igual que el Kaiser Guillermo a Frobenius le pagó. Entonces, yo creo que unir a Schulten con Frobenius ahí es mirar hacia los años previos a la Primera Guerra Mundial, cuando la potencia de Alemania, de la que Ortega habla también, y que además conoció porque él estuvo en Alemania en aquellos años, él me parece un poco justo con Ortega, pues pensar que Ortega vivía como una frustración el no haber sido Heidegger él. A lo mejor Ortega, por lo de, sobre todo por yo soy yo y mi circunstancia, y lo que viene después, el benefac, ¿no? Y lo loco con natus est. O sea, el filósofo en la plazuela, que le gusta tanto a Ignacio Blanco, hay mil formulaciones de eso, que es yo he estado en Alemania y esos son unos señores pequeños burgueses, esos son unos señores
que tienen problemas de identidad, que tienen una tendencia un poco peligrosa al militarismo. Está también aquí El genio de la guerra alemana, que también es un texto que habla de un libro de Scheller de esa época, ¿no? Hay mucho de Dilthey, y ese es el momento también de Dilthey. Entonces, no está Ortega mirando para atrás, no digo yo nada de eso, en plenos años 20 todavía queda una década, ¿no?, para la segunda navegación y para que empiecen las cosas a complicarse. O sea, está viviendo unos felices años 20, son los años de la revista de Occidente, pero creo que ve muy claro y sobre todo explica muy claro a alguien como yo en ese momento, que no tenía ni idea. Es verdad que ya en esa misma época se celebró el centenario de la Sociedad de Cursos y Conferencias, un catálogo bastante impresionante, muy bonito, muy parecido al que hicisteis unos años antes para el cincuentenario de la muerte, así gran formato. Ya aparecía un texto de Frobenius, aparecía bueno, el Instituto Frobenius de Frankfurt, el director enviaba un texto, ¿no? Y claro, al notar cómo se intentaba salvar, no deja de ser pues, un etnólogo muerto en el año 39, en agosto, allí en Venecia, una cosa un poco muerto en Venecia, ¿sabes? No llegó a ver nada de lo que ocurrió después. El Instituto Frobenius existe, está en Frankfurt y bueno, tiene su continuidad. Él lo que hizo fueron viajes por el África Occidental y recopiló pues, todo tipo de instrumentos artísticos y no artísticos y los llevó a Frankfurt, al Museo Etnográfico, y luego desarrolló el difusionismo, ¿no? Las ondas. Nosotros en filología decimos el cambio lingüístico se transmite como en ondas, ¿no? Entonces, como los portugueses y los rumanos están muy lejos de Roma, pues son más arcaicos que los provenzales y los napolitanos, ¿no?, porque están más cerca de Roma y las ondas les llegan más fácil. Bueno, el difusionismo, como luego el libro se cierra con una carta que escribe en 1953 Ortega a Caro Baroja. En ningún momento yo pretendo haber descubierto la carta. Los tres reseñistas coinciden en señalarme que la carta ya la conocían, pero uno con los libros hace cosas sin pretenderlo uno y bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Como en la vida en general, supongo. Hay veces que salen unas cosas que uno no las había pensado tal como salen. Y en esa carta pues critica el funcionalismo que yo creo que tiene mucho que ver con Buhler y las funciones del lenguaje de Buhler del año 32, la traducción del 50 de Marías. Decía Domingo Hernández en la reseña, la he traído también, que se ve que es muy personal el libro. No llega a decir que se ve que es una antología personal, porque no hay orden cronológico, por ejemplo, no se sigue el orden cronológico, está todo barajado. En ningún momento se indica dónde acaban las Atlántidas y dónde empiezan otros textos antropológicos. O sea, hay una continuidad ahí, es una trampa del editor, entonces da la impresión de que es un libro, pero no es un libro de Ortega. Evidentemente es un libro hecho por alguien como yo, que es filólogo, lo cual explica que todas las notas son filológicas. Entonces, hay otro reseñista que dice que se hacen repetitivas, que es una información, o sea, que qué más da si se titulaba así o se titulaba de otra manera en el periódico. Bueno, da lo mismo, efectivamente, da lo mismo, ¿no? Pero ¿qué más da que Numancia estuviera ahí o no? O sea, ¿qué más da que Sulte la descripción? Quiero decir que el qué más da, ¿no? Es un poco... Pero bueno, el caso del... sí, para entrar en las... Sí, vamos a entrar eso en el libro, ¿no? En el libro tampoco se pudieron introducir las imágenes, ¿no? Entonces, las Atlántidas, digamos, es hasta otros textos antropológicos. La verdad es que Domingo dice que no se indica, pero sí, en 135 sí que hay un cambio, ¿no?
Entonces, empieza con una referencia al fin de la civilización, Spengler, ¿no? Y entonces, Las Atlántidas es un título que no tiene nada que ver con el contenido, pero es para llamar la atención, según dice también Domingo Hernández en la reseña, ¿no? Entonces, la moda subterránea, las excavaciones, los arqueólogos. Se acaba de descubrir la tumba de Tutankamón, la momia de Tutankamón, Carter, en fin, Ortega está ahí con la novedad de ese momento, ¿no? La moda subterránea es la cultura tartesia. Entonces, Schulten, después de descubrir Numancia como si fuera Troya, se había ido a descubrir Tartesos, ¿no? Porque de Tartesos sí que es verdad, y hay en un diálogo de Platón, o sea, hay referencias a una civilización de la cual no quedan restos arqueológicos. El duque de Alba creo que acabó echándole porque estaba llenando Doñana de agujeros y tal, ahí acabó la cosa mal, ya no hubo financiación. O sea, ya en los años 20 lo de que Tartesos no iba a aparecer. Eh, entonces, el horizonte histórico. ¿Qué es esta moda subterránea de la arqueología? Pues ampliación del horizonte histórico. Es decir, vamos más allá en el tiempo. De los tiempos bíblicos, el mundo tiene 6.000 años de antigüedad, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Los geólogos primero en el siglo XIX y luego los arqueólogos vienen a confirmar que no, no es posible. Y toda la historia de la evolución, los antropóides, pues evidentemente son necesarios no miles, sino millones de años para explicar todo esto. Y luego la etnología, y ahí viene Frobenius. ¿Qué es lo que ha hecho Frobenius? Lo que ha hecho Frobenius es una ampliación del horizonte histórico en sentido horizontal o geográfico, ¿no? Es decir, ha creado los Kulturkreise, los ámbitos culturales. Son esos círculos, Kreise, ¿no?, alrededor de un centro del que surgen las innovaciones. Entonces, hay ciertas concomitancias entre los pueblos del extremo occidental de África, ¿no?, Senegal, ¿no?, los Hausa, formas artísticas, representaciones que podrían tener que ver con una cultura del occidente que también estaría presente en la península ibérica y que sería la cultura tartésica, ¿no? Con lo cual, bueno, lo que trataba de demostrar Schulten arqueológicamente, pues investigando otras culturas en teoría muy alejadas, pero teniendo en cuenta que las novedades culturales se difunden, ¿eh?, es decir, puede haber habido contactos, esto altera el sentido de la historia. La historia, entendida como historia natural o como historia bíblica de los últimos 6 años, la arqueología nos lleva millones de años y la antropología física, la paleoantropología, pues, esos son ya millones de años. Habla también de Schulten, habla de Obermayer al final del libro, ¿no?, y habla de las cuevas de Altamira, y como ya las cuevas de Altamira ya habían sido una ampliación del horizonte histórico en sentido temporal, ¿no?, vertical. No sé por qué decimos que es vertical, quizá porque luego va a hablar de la invasión de los bárbaros, ¿no?, en El hombre y la gente, pero bueno, el tiempo no entendemos en el eje temporal y Frobenius en el eje horizontal. Y luego el resto ya son estos textos que viene después las ideas de León Frobenius, y es como comenta Domingo Hernández en la reseña, ¿no? Hay un enlace de un texto al siguiente, parece que un texto te invita a leer el siguiente, entonces aparece la etnología y la historia a propósito de las conferencias de Frobenius en Madrid y Danauta, Cuento Negro. Estos tres son artículos que aparecieron en el periódico para dar publicidad y noticia de los cursos y conferencias, pero no pasaron a formar parte de las Atlántidas. Y se caracterizan porque son los que tienen los elogios más amables con Frobenius. Es decir, en el libro, digamos, no hay
grandes elogios, mientras que en el periódico sí que habían aparecido, ¿no? Luego, al margen del libro Los Iberos, es este texto que me refería yo de 1909, ¿no? Sobre un comentario de un libro en que en realidad habla sobre las razas de la península ibérica, El genio de la guerra y la guerra alemana. Estos ya son del Espectador, también es de 1914, El Quijote en la escuela, es decir, nos hemos ido 15 años atrás, 10 años atrás, El Quijote en la escuela. Y luego, para una psicología del hombre interesante, La querella entre el hombre y el mono, Abenjaldún no revela el secreto, El silencio Gran Brahman y Guillermo Dilthey, son todos del Espectador. Y bueno, van pasando de un tema a otro a partir del cierre de las Atlántidas, que es el sentido histórico. Hay un nuevo sentido histórico, las ciencias sociales en general, pero la historia o la filosofía de la historia necesitan tener una mirada nueva hacia el ser humano, ¿no? La antropología puede ser esta ciencia nueva, o la antropología habla de la antropología como la ciencia del futuro. Entonces, por ejemplo, en Abenjaldún no revela el secreto, Pensamientos sobre África Menor, está hablando del sentido histórico de los historiadores universales, ¿no? Los problemas del ser humano, los problemas son problemas de todo ser humano, de todo individuo, de todo sujeto, y el historiador se tiene que encargar de explicar cómo eso va cambiando, que no evolucionando a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces acaba la antología con Guillermo Dilthey y la idea de la vida, que es del Espectador 8, del final, pero hace referencia a una influencia, la de Dilthey, que está muy presente en Ortega desde que estuvo en la Alemania y que lo va a estar a lo largo de toda la vida. Y luego la carta a Julio Caro Baroja, que ya digo, no, aquí pone anexos, no pone grandes descubrimientos de última hora, no es el caso, la carta era conocida. Es verdad que lo dice un reseñista, Domingo, creo que con el conocimiento que yo tenía del archivo podía haber hecho algo más de anexo, algo más interesante, pero bueno, uno digamos que cumple los plazos y llega donde puede llegar. Todos estos temas yo creo que están muy relacionados con el tema de este seminario. Es verdad que esta es la antropología más cultural y menos social, o desde luego nada filosófico. Luego Ortega tiene textos muy interesantes que no están aquí, por eso empezaba yo, no pedía disculpas, pero sí decía, es una antología que no se llama así, evidentemente faltan. Alguien que haya editado las obras completas, pues evidentemente todo lo que no sea todo no puede ser completo. Luego, pues, el libro de Alonso sobre el hombre y la técnica, o aquel curso de verano que hicimos sobre los 90 años de la Universidad Internacional de Verano. Pues bueno, la verdad es que después de este libro han pasado 10 años y he aprendido un montón de gente, he aprendido de otras personas, y imagino que todavía me quedará mucho por descubrir. Por lo menos no voy a hacer una tesis de antropología sobre Ortega, pero sí que, y gracias, por ejemplo, a las reseñas, o sea, gracias a este libro tengo el trío, las 3 reseñas más interesantes, nunca me han hecho 3 reseñas, y las 3 interesantísimas con bibliografía que en 10 años todavía no me he leído, pero que tengo muchas ganas de leer. Y que tengo muchas ganas de agradecer. A Domingo se lo agradecí en persona, pero a Arsenio da Costa y a Ricardo San Martín Arce, al cual debo leer, pero tengo muchísimas ganas. Claro, yo digo aquí que Ortega no ha sido suficientemente tenido en cuenta en los estudios de antropología social y cultural en España. Eso no es cierto. No debería decir eso. No debería haberlo dicho, ¿no? Aquí está dicho, ¿no? Pero bueno, le di la oportunidad a los reseñistas que me dijeran, no solo se ha dicho mucho, sino que yo mismo en 1988, digo, pues me alegro de haberle dado la oportunidad al profesor San Martín Arce de reivindicar su libro,
que a su vez Arsenio Acosta en la otra reseña también lo cita, ¿no? La referencia completa. Y un artículo en la revista internacional de Sociología que fue premiado sobre la relevancia de Ortega Pero bueno, y luego pues, el objetivo que yo tenía era que se leyese a Ortega, ¿no? Que se leyese a Ortega y bueno, bueno, que la gente fuese un poco más allá de las obras completas y también demostrar que más allá de las obras completas se puede seguir trabajando sobre los textos de Ortega con un método filológico y, por supuesto, o sea, si hay algo cercano a lo definitivo y eso son unas obras completas, pues vivimos en un mundo un poco la idea del principio de Leibniz, ¿sabes? Nos estamos quedando demasiado escolásticos todos. O sea, siempre se van a poder hacer ediciones nuevas, Claro. como la del hombre y la gente, y yo creo que es lo que hay que hacer. Si a partir de ahí pues surgen debates, como espero que surjan ahora, pues bienvenidos sean, que para eso somos dialécticos antes que gramáticos, ¿no? Muy bien, pues estupendo, pues muchas gracias, José Ramón. Pues muchas gracias por la exposición, por la contextualización del texto, por ponerlo también en relación con otros textos antropológicos. Bueno, tenemos bastante tiempo para abrir un diálogo de cuestiones, preguntas, comentarios, entrar también un poco más en el texto, ¿no? En el propio texto de las Atlántidas, comentar algunos apartados, algunos conceptos. Ya has hecho referencia, por ejemplo, a un concepto clave, ¿no? El concepto de sentido histórico, ver también qué lugar ocupa este texto en el desarrollo de Ortega. Es un año clave, ¿no? El año 23, 24, 25, antes de la segunda navegación. En fin, hay muchos temas, muchas cuestiones que podemos entrar ahora en un poco más de detalle. Así que abrimos el turno de preguntas, comentarios. También a quienes nos seguís de forma virtual, podéis escribir en el chat o directamente levantar la mano con la pestaña de participar, ¿no? De la mano. Podéis levantar la mano y os damos la palabra también. ¿Algún comentario, cuestión? Sí, Javier. No sé, Javier, si necesitas el micro. Creo que... Sí, buenas tardes. Muchas gracias, José Ramón, por tu presentación. Yo quería, por empezar, porque luego vamos a discutir los temas filosóficos de base, una aclaración de la tercera reseña, porque no te he entendido muy bien de quién era. San Martín Arce, Ricardo San Martín Arce, de la Complutense. Ya, pues que es que hay un libro dedicado a Ortega y la antropología cultural de Haro, como es que tiene... También, Harold Rubia, claro, por eso me refería, lo cita también, que es el que hace realmente una tesis doctoral sobre antropología de los usos sociales como Ortega y antropología cultural. Por eso me había extrañado. Bueno, es muy interesante. Yo iba a decir que el texto de las Atlántidas es una especie de popurrí. Es muy complejo y has explicado muy bien la relación de Ortega con Sulten y con Frobenius. Lo que sí también te quería preguntar, antes de empezar otras cosas, sobre el difusionismo, porque las Atlántidas no hablan nada del difusionismo, solamente los Yoruba, que parece que, pero los Yoruba no fueron tanto difusionismo, sino un pueblo que migra de la península ibérica al Sudán. Y por eso explica las estatuas estas con la característica que tiene, pero no habla de difusionismo en sentido estricto, ¿no? En relación con Frobenius, que claro, Frobenius defiende el difusionismo y fue un poco pues el simplismo en la antropología, y que es contradictorio con la noción orgánica de cultura, porque justamente el difusionismo defiende la difusión de datos culturales, pero una cultura entera no se puede difundir, con lo cual está en contra de la propia tesis de Frobenius, que Ortega se la reprocha, la independencia de la cultura en relación con la sociedad, con los individuos, y luego, claro, defender el difusionismo como el único principio fundamental de la antropología es un tanto complicado. Luego hay una cosa que has dicho que tienes razón, pero yo creo que la etnología en Alemania siempre fue Volkerkunde.
porque es como se la llama realmente, y que es sabiduría o saber de los pueblos. Etnología es un término muy raro en Alemania, ¿no? Es Völkerkunde y así es como funciona. Luego hay un problema general del libro, que lo pongo como principio, que el libro es de 1924, pero lo único que demuestra es que Ortega y España estaban vinculados a Alemania y olvidaban totalmente lo que se hacía en Francia y lo que se hacía en Estados Unidos y lo que se hacía en Inglaterra. No tenía ni la más remota idea, porque la antropología cultural y social, social en Inglaterra, cultural en Francia, en Estados Unidos, bueno, en Francia se llamaba también etnología, pero en Estados Unidos se llamaba antropología cultural. Estaba enormemente desarrollada y aquí no hay ni el más mínimo rastro, todo es terriblemente antiguo. En 1924, cuando ya, por ejemplo, y un tema que nos concierne filosóficamente, la diferencia que establece Ortega entre cultura y culturas. Claro, tanto una definición como otra, Ortega ignora totalmente la definición de cultura de Taylor, que ya la había dado en el siglo pasado. El conjunto de las cosas que se heredan en una sociedad. Bien sencillo. Y no tiene que ver nada con la noción que defiende aquí Ortega, ni de cultura en sentido minúscula que diría Unamuno, ni de cultura en sentido superior, que es la norma de la verdad, de la moral y del arte. Claro, porque la cultura, tal como lo trata la antropología cultural, pues es la de Taylor, y la otra, pues es la cultura superior de la ciencia, etcétera. Claro, que eso se descubre en 1924 indica pues que Ortega estaba Ortega y toda España, porque no era Ortega, era lo común de ese momento, ¿no? Y en las Atlántidas se ve pues esa vinculación de España a Alemania, en concreto a Frobenius, un autor en antropología menor, por otro lado, y que en las Atlantidas pues, se refleja hasta el máximo. Por otra parte, hay muchos problemas filosóficos muy interesantes en este texto, pero están como dispersos, no están seguidos, como metidos ahí un poco de refilón, ¿no? Porque incluso el concepto de sentido histórico, el sentido histórico aparece como órgano de la captación de la historicidad de las cosas, y tampoco implica Ortega el sentido histórico como objeto de las cosas tienen un sentido histórico. No, aquí es el órgano, ¿no? Son una serie de problemas que bueno, pues seguramente que a lo largo del diálogo irán saliendo. Y muchas gracias por haberte prestado a ofrecernos esta presentación que nos va a servir mucho, seguro. Muchas gracias. Gracias a ti, Javier. Bueno, yo el difusionismo lo veía ahí cuando aparece el Kulturkreise, ¿no? El ámbito, que habla imaginémonos un mapa mudo de África en el que... Pero no lo menciona. No menciona el difusionismo en ningún lado. Pero coincido contigo en que es una prueba muy clara de la vinculación de Ortega y bueno, de toda España en ese momento a la dependencia de Alemania. Y además por eso me refería yo a que hay mucho de Ortega en Alemania, o sea, la Alemania de antes de la Primera Guerra Mundial. Es decir, por eso son cosas solo alemanas y además antiguas ya, para 1924. Y Frobenius es un poco segunda fila, pero a lo mejor es verdad que era lo máximo que se podía llegar. Luego, en la carta porque yo creo que él conoce a Margaret Mead, a Malinowski y a todos estos cuando está en Argentina en el 39-40. Antes, ni idea. Y ya, por eso en los años posteriores, 50, ya en El hombre y la gente y tal, sigue dependiendo de Bühler, y Bühler es austriaco, pero es un poco la cultura esa alemana de entreguerras, es la novedad de Bühler, pero Bühler vendrá después. En realidad aquí está anclado, por eso los textos que parece que aclaran de qué van las Atlántidas son algunos de ellos anteriores a las el genio de la guerra alemana, en torno al libro de los iberos, que van detrás en la antología para explicar un poco digamos, esa antigüedad de las ideas y de los contactos de Ortega.
Luego aquí aparece, ahí donde el difusionismo que no se menciona, aparece lo del individuo y el átomo y las culturas y la transmisión integral de una cultura a otra. Ortega es el que dice lo de, pues esto se explica tan fácil como que estos pueblos salieron de la península ibérica y ahora están en el occidente de África. No, no es... Y ahí, justo después de 3 asteriscos, después de mencionar los Kulturkreise, ámbitos o círculos culturales, de nuevo, a mí lo que me fascina es que Ortega lo traduce, ¿no? El Kulturkreise, y pone luego el alemán entre paréntesis. Eh, en el prólogo a la traducción de La decadencia de Occidente, la famosa obra de Spengler ha afirmado que las ideas de este autor, casi sin excepción, preexistían en el ambiente, aunque él haya sabido darles una expresión original, prominente y hasta un poco frenética. Es el momento en el que Ortega está en Alemania, es cuando esas ideas están en el ambiente. Y esas ideas son las que le llevan a escribir las cartas, y las cartas a Unamuno y las cartas a su futura esposa, en el que habla mal de los alemanes, como un pueblo inculto, y el famoso Ranke, que también yo me volví loco para intentar buscar al tal Ranke que fue a descubrir el Himalaya, y dentro de poco el Imperio Alemán, el Reich, ya tendrá una oficina allí en el Tíbet para comerciar con las tierras raras o lo que sea, ¿no? En aquel momento. Ese personaje, que yo creo que es un personaje inventado, o sea, pero ese personaje resume para Ortega ese ambiente en el que las ideas de Spengler, de la decadencia de Occidente, o dominamos el mundo o desaparecemos, o el mundo se hace Occidente o Occidente desaparece en el caos del mundo, en la maraña del mundo. Entonces, claro, eso en 1924 ya es antiguo. En la época de la República de Weimar, eso... Por eso el N. Weil empieza a traducir Ortega y empieza a traducir textos que son de antes de la Primera Guerra Mundial, en un contexto de República de Weimar, en Suiza. Y yo no sé hasta qué punto a Ortega eso le parece una oportunidad de convertirse en un gran pensador. Hubiera estado desactualizado. Él mismo es consciente de que le falta mucho la famosa traducción aquella de España invertebrada de Nueva York del año 40, o el epílogo para ingleses de la rebelión de las masas, ¿no? Ahí parece que Ortega de repente está descubriendo algo. O sea, el dinosaurio seguía allí, pero Ortega no había visto el dinosaurio hasta ese momento, ¿no? Y ahí puede estar Radcliffe Brown, ¿no? Y la crítica que hace del funcionalismo al final, lo que pone de manifiesto es que, bueno, en el año 53, justo en el 52, Radcliffe Brown había ido a Inglaterra también. Ortega en ese primer lustro de los 50 va a Inglaterra un par de veces, invitado. Aparte de los contactos, pero sigue sin tener un contacto con la cultura francesa. O sea, en esos años ya podía hablar de... Y Margaret Mead y Malinowski los conoce con todas las cosas de Porrúa, las cuestiones editoriales del año 40, cuando intentan hacer una editorial con Kant y tal. Entonces, ¿qué textos? ¿Por qué estos van a empezar? Están traduciendo. Y de esa época, del año 54, en Losada sale... El significado del significado, de Ogden y Richards, con un epílogo de Malinowski, donde Malinowski dice que las lenguas como tal son técnicas de caza, y que cuando varios individuos se reúnen para cazar, tienen que mandarse señales y comunicarse entre ellos, y que a partir de ahí surge el lenguaje, ¿no? Y que, digamos, cada partida de caza tiene un sistema de comunicación que solo es de esa partida de caza, pero... ¿no? Y de ahí eso se traduce al español en el año 50 o sea, se publica en el 54, en el 55, pues se traduce en Argentina en ese momento, cuando están, digamos, disputándose los derechos, por ejemplo, de los textos de Ortega, ¿no? ¿Quién va a salir los textos de Ortega? En fin, aquel viaje, el peor año de mi vida, ¿no? El año más horrible de mi vida. Pues ahí yo creo que Ortega
aparte de Margaret Mead sí que habla el Coming of Age en Samoa, o sea, sí que leyó esos textos, que son textos de los años 30, pero que él ya lee en el 39, en el 40, Claro, muy tarde. Entonces, claro. La sexual de los salvajes se publicó la primera traducción al español en el año 32. 32. Sí, sí. Y en América. En España. Hay también alguna pregunta, sí, de Carlos. Bueno, antes de darle la palabra a Carlos, solamente no me voy a moderar y voy a plantear un par de cuestiones, en fin, que quizá, vamos, que me parecen interesantes también para situar el texto. Dos cuestiones rápidas. A ver, la recopilación que hacen, ¿no?, las Atlántidas y otros textos antropológicos. Claro, pero creo que sería interesante explicar qué se entiende por antropológico en este volumen y también cuando hablamos de antropología. Porque, por ejemplo, una cosa es antropología filosófica, Claro. Y otra cosa es antropología social y cultural, ¿no? Y creo que eso es importante explicarlo. ¿Por qué? Porque si fuese una antología o una recopilación de textos de antropología filosófica, ¿no?, pues, por ejemplo, el texto de Vitalidad, Alma, Espíritu, del 25, ¿no?, que es el texto, uno de los textos fundamentales de antropología filosófica de los años 20, tendría que estar. Sin embargo, no está. Y no está, no te lo digo como crítica, sino precisamente porque la antropología que se hace es desde el punto de vista cultural, entiendo, ¿no? Sí. Sociocultural. Entonces, en ese plano estamos, ¿no? Antropología social y cultural y no tanto filosófica, ¿no? Eso es la antología de textos, aquí es antropología social y cultural. Se puede hacer esa distinción, pero también es interesante ver cómo, preguntándonos por el interés en Egipto, en Tutankamón, en las culturas antiguas, pues se amplía precisamente el horizonte histórico, que es uno de los conceptos centrales en este texto. Claro, al hablar de horizonte histórico ya no estamos en la antropología social y cultural, sino que es un concepto filosófico, de antropología filosófica, entiendo. Entonces, ver cómo este texto, digamos, en principio se sitúa en una antropología cultural, social, etnografía, como hablábamos, pero en realidad también tiene conceptos y unas bases importantes para una antropología filosófica. Ver un poco eso, ¿no?, por situar el texto, esa sería la primera cuestión. Y la segunda también ver, claro, la importancia que tiene aquí la historia, de nuevo el sentido histórico. Algunos discípulos de Ortega, como Gauss, ven aquí ya el principio de ese giro histórico, historicista, podríamos hablar, sin caer en historicismo. Eso es un punto de tema aquí diferente, ¿no? Claro, si aquí Ortega, como dice Gauss, ya está reivindicando la historicidad, la importancia de la historia, pero sin embargo todavía, o ya veremos si más adelante cae o no, en un historicismo o no, aquí no lo hay. Pero sin embargo sí que cobra mucha importancia la historia ya en este texto. Entonces, dentro, digamos, de la trayectoria filosófica de Ortega, ¿qué lugar ocuparía este texto en esa, digamos, en ese énfasis que le da la historia, la historicidad, para su antropología ya también filosófica, ya no solamente cultural, sino qué lugar juega cuando luego dirán historia como sistema y posteriormente, ¿no?, el hombre, el ser humano, no tiene naturaleza, sino que tiene historia? Eso ya se está fraguando aquí y eso es antropología filosófica, no social o cultural. Entonces, esas dos cuestiones, por ver que yo creo que en este libro se está fraguando ya, luego lo va a desarrollar, creo que sería también interesante decir algo sobre eso. Sí, sí, es muy interesante. Voy a empezar por lo primero porque coincides con los reseñistas y ese quizá es un defecto del título que no es suficientemente claro. No es antropología filosófica. Pero es que en las reseñas además hilan aún más fino y yo creo que también esa distinción hay que introducirla aquí. Tampoco es sociología, o sea, tampoco es la parte más ciencia social. Hay una crítica de las ciencias sociales y ahí la historia es una ciencia social y entonces sí que entiendo que esto pueda ser el primer capítulo de la aurora de la razón histórica, digamos. Si lo vamos a reconstruir, podría partir de las Atlántidas.
Pero hay textos anteriores, El genio de la guerra es anterior, en torno al libro de los iberos, y luego hay textos que son muy importantes posteriores, como has dicho tú, pues todo el ensimismamiento y alteración, o en torno a Galileo, que eso es mucho más historia, ¿no? Entonces, yo seleccioné aquello que tenía que ver con otras culturas, con lo primitivo. Ortega critica que se hable de salvaje y habla de que lo primitivo está de moda, pero incluso en el arte, ¿no? El arte de los años 20, y en eso sí trata, y es un año antes de la deshumanización del arte, ¿no? Eh, entonces, sería más lo cultural, la cultura con minúsculas de Unamuno, ¿no? La cultura material. ¿Por qué es un libro Las Atlántidas de antropología cultural? Y casi que sería el único, por lo que decía al principio, porque hay más páginas con ilustraciones que con texto. Y el propio Ortega dice, este texto es una especie de pie de foto. Entonces, Ortega lo que quería hacer era una especie de documental con voz en off, no sé. Ortega tenía una idea que desde luego era muy moderna para ese momento y lo que hizo fue un libro con fotografías a color de gran formato, con a color en blanco y negro, de gran formato, con gran calidad, antepuesto, con un texto antepuesto que es para ser leído en voz alta mientras se contemplan las. Es decir, es algo así como visitar un museo, como puede ser cualquier museo de Völkerkunde, el de Leipzig, el de Frankfurt de Frobenius o el que quieras, alemán, donde tú vas a ver pues, instrumentos, objetos artísticos, telas, bueno, quipus, lo que sea que haya, cerámica, en fin, ¿no? Por supuesto, con su lado de arqueología. Entonces, es historia más geografía, en el sentido que la etnología es geografía más arqueología, ¿no? Entonces, esa doble ampliación del horizonte histórico. El horizonte es la línea que separa lo que está visible, ¿no? Lo que conocemos de lo que está más allá de nuestro territorio, de por donde nos movemos, de donde estamos, ¿no? Entonces, ampliar el horizonte significa ampliar el conocimiento, saber más, ¿sí? Pero esas ampliaciones tienen que estar dotadas de sentido. Es decir, al alterarse la cantidad de lo que conocemos, se alteran también las relaciones y la calidad de aquello que conocemos. Entonces, es necesario buscar el sentido. Entonces, claro, pero sentido es un concepto filosófico, como puede ser individuo, como puede. O sea, y ahí nos encontramos los lingüistas, los filólogos, los historiadores, los sociólogos, porque todos trabajamos en buscar sentido a la cosa. Claro, si eres profesor de semántica, pues entonces ya eres el encargado de explicarle a la gente la diferencia entre significado, referente, sentido, sujeto, objeto, individuo, conocimiento, saber, en fin, todas esas cosas. Y ya si te dedicas a hacer diccionarios, pues entonces tu horizonte histórico no tiene fin. Y si ya trabajas en un diccionario histórico, entonces ya el peligro del historicismo es manifiesto. Así que me has señalado todas las trampas que me rodean, en las que espero no caer, pero que no desconfío de caer en alguna de ellas en la próxima década, siguiendo mi costumbre de caer en alguna de las trampas de vez en cuando. Pero claro, evidentemente es un libro de filosofía. Yo entiendo que es un libro de filosofía, pero dentro de la filosofía de Ortega o del sistema filosófico de Ortega, que es tan carente de sistema y tan asistemático, porque entra todo, pues también entran pues el descubrimiento de Tutankamón, las cuevas de Altamira, el descubrimiento de Numancia o el arte de los yorubas. ¿Cómo se integra todo eso en un uno? Ese uno lo podemos llamar la nueva ciencia, esa nueva ciencia puede ser la razón histórica, cuya aurora es en torno a los años 20, pero esa ciencia también puede ser la nueva etnología, no la de Frobenius, ¿no? O una historia que sea fiel a los principios filosóficos que dirigen la historia, como la que hacía Ibn Khaldun. En ese caso no será nueva, ¿no? Pero sí que será una historia con bases filosóficas.
luego hablará de una filología nueva, o una nueva filología, hablará de una nueva historia de la lengua. O sea que en realidad es epistemología. Y como tal, un libro de epistemología, pues claro, tiene que utilizar conceptos filosóficos y discutir o dialogar o hacer dialéctica con los conceptos para tratar de aclararlos y de que sean útiles. Útiles para los antropólogos, útiles para los historiadores, Vale. sin caer en el historicismo, sin caer en la erudición, sin caer en los peligros esos que luego ya señala en la idea de principio en Leibniz, ¿no? El escolasticismo y tal, pero claro que eso no tiene nada que ver ni con la antropología cultural ni con la antropología social, no sé, ni con la filosofía, casi si me dices, eso tendrá más que ver pues con el anarquismo metodológico de Feyerabend o cómo conseguimos vale, comunicarnos. Bueno, ¿Hay alguna más? Sí, Carlos tiene la palabra pedida, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? Sí. Sí, sí. Sí. Vale, bueno, lo primero felicitar al ponente y quería hacer dos preguntas muy concretas sobre dos expresiones o categorías que usa Ortega al principio y al final de las Atlántidas, sobre moda y sentido. El primer capítulo, la primera parte que se refiere a la moda, dice Ortega que es una dimensión permanente de la vida espiritual y explica un poco cómo conecta de alguna manera unos síntomas externos, ¿no? Los denomina síntomas con unas fuerzas íntimas, ¿no? Del ser humano. Entonces la pregunta en este sentido respecto a la moda sería ¿qué relación tiene esta dimensión permanente que dice Ortega de la vida espiritual con las creencias de una época, ¿no? Ortega dice que la moda da cuenta también de esa intimidad de una época y la pregunta sería qué relación tiene con las creencias de una época, también como una categoría propia de Ortega. Y en cuanto al final de las Atlántidas y en relación a la expresión o la categoría de sentido, yo creo que no queda muy claro aquí el uso que hace Ortega, ¿no? Porque por un lado se refiere al sentido histórico, y aquí sí lo define, dice que es la conciencia de la variabilidad del tipo de hombre, pero por otro lado se refiere también al sentido de la vida humana y al sentido de las épocas. En relación con esto, la pregunta sería ¿a qué se está refiriendo Ortega cuando habla de las vidas que emanan sentido y de las épocas o de las culturas que tienen sentido? ¿A qué se está refiriendo, digámoslo así, en este sentido? ¿Qué significa o qué supone tener sentido, ¿no? Que Ortega delimita como algo común a todas las vidas humanas o común a todas las culturas. Estas serían las dos preguntas. Muchas gracias. La moda, sí, habla de la moda de excavar, ¿no? De la arqueología como una moda y lo primitivo como una moda. Aparece la moda como una dimensión permanente de la vida espiritual que se desenvuelve conforme a leyes ni más ni menos rigurosas que las dominantes sobre los demás fenómenos históricos. Yo creo que frente a las modas entendidas como algo azaroso, que no responde a leyes, Ortega prefiere verlo como algo que se desenvuelve conforme a algo parecido a leyes o reglas de juego. Hablará de usos, luego en El hombre y la gente, ¿no? Y dirá que las maneras de hablar son usos de la gente. Y luego hablará sobre la fraseología, ya, y ese texto sí que para la antropología filosófica es muy interesante, fraseología o sinceridad, por ejemplo, que luego lo he utilizado para otras cosas, ¿no? Lo difícil que es comunicarse utilizando las lenguas humanas, porque es imposible ser sincero, porque las palabras preexisten o no existen fuera de nosotros, que eso, ¿no? Todo eso carecería de sentido. O pensar que las modas funcionan al azar, que es algo caprichoso, sería no comprender que los acontecimientos, si son acontecimientos sociales, los usos, si son acciones que distintos individuos como sujetos repiten aquí y allá, o en unas culturas sí y en otras no, o en todas las culturas, ¿no? El concepto del universal. Si fuésemos capaces de describir esas leyes, las que rigen la moda,
las que explican los usos. Por ejemplo, podríamos utilizar la razón narrativa. Y leemos Danauta, Cuento Negro, y ahí tenemos un cuento donde se nos explica cómo funciona la educación de los niños en los Hausa, que no es muy diferente a como dice Messier Cleppegat en Ginebra, que deben educarse los niños en Suiza. O sea, ahí está descubriendo algo que sería universal. En principio, todos los niños tienen que enfrentarse a su vida, tienen que construirse su propia vida, tienen que dotarse de identidad, tal, y para eso cada cultura tiene una serie de usos que tienen sentido para esa cultura. Y yo creo que ahí estoy saltando un poco de la moda al sentido, porque creo que tiene mucho que ver ¿no? Una dimensión permanente de la vida espiritual que se desenvuelve conforme a leyes ni más ni menos rigurosas que las dominantes sobre los demás fenómenos históricos. Estas leyes son las que les dan el sentido. Los funcionalistas dirán, es el para qué. Los ritos de paso, dirá Margaret Mead, ¿no? Los ritos de paso, la llegada a la edad adulta en las Islas Trobriand consiste en esto, las mujeres hacen esto, están exentos estos. Te está explicando, utiliza la narración, entonces sería razón narrativa, ¿no? ¿Cuál es el sentido del acceder a la edad adulta en las Trobriand? Pero eso mismo, y Ortega habla de que esa misma mirada la tenemos que volver hacia las sociedades en las que nosotros estamos, extrañarnos, ¿no? Y ver al otro, a nuestro prójimo, a nuestro vecino, como alguien que también sus actos, sus acciones, ¿por qué sigue unas modas determinadas? ¿Por qué dice buenos días y no buen día, por ejemplo, cuando nos lo cruzamos Eso para él tiene un sentido. Y nosotros, como investigadores sociales, podremos llegar a describir ese sentido. Ahora lo traigo a mi terreno. En el diccionario histórico, pues, si yo tengo que explicar por qué al bergantín lo llamamos bergantín, sea en un tango o sea en un tratado náutico, pues claro, me tengo que remontar a la conquista de Almería, donde unos genoveses aparecen con un barco que se llama Bergantino y una serie de manuscritos que está en catalán, bergantín, tal. Entonces tengo que explicar eso. ¿Qué sentido tiene que en español a un barco se le llame bergantín? Pues que aparecieron unos señores genoveses con unos barcos que fueron de gran fama y de los cuales se estuvo hablando durante cientos de años después y llamándoles siempre bergantín. Que estos tengan que ver con los bergantines que llevaba Hernán Cortés cuando tuvo que navegar la laguna de México y tal. Bueno, es que bergantín también eran unos barcos que se podían llevar en mulas y se montaban a pie, entonces se utilizaban para los lados y tal. Ese es el sentido de bergantín. No es el significado de bergantín. Bergantín significa una cosa para Hernán Cortés, significa otra cosa para los que estuvieron en la conquista de Almería, significa otra cosa en el siglo XVIII en la Armada de Carlos III. O sea, el referente va cambiando y el significado de los diccionarios se va adaptando al referente. No está exento de las modas de quitar los remos y usar solo las velas, en fin, cuestiones que tienen que ver también con el difusionismo. Las novedades llegan muchas veces en forma de modas. Y yo cuando hablaba antes de que a veces se cambia el nombre de las cosas y se pretende que son nuevas cosas, lo cual con las cosas físicas se hace habitualmente, pero resulta más difícil porque normalmente la cosa la tenemos en casa, ¿no? O la vemos o la tocamos, pero con los conceptos eso sí que pasa mucho. Y detrás de un cambio de nombre no hay nada. Entonces, el nombre por sí no tiene ningún sentido. Es para qué usamos ese nombre, para qué usamos esa palabra, sería el funcionalismo. Pero también el estructuralismo va a decir que el sentido de cada átomo cultural va a estar en las relaciones que eso establece con los individuos, que los individuos establecen con ello. Para qué lo usan, volvemos al funcionalismo, para qué lo construyen, las prágmatas, Ortega hablará de las prágmatas, las cosas tienen sentido y ese sentido es para qué las usamos o cómo las usamos, con qué fin las usamos. Y esa búsqueda del por qué, el para qué, todas las explicaciones que podamos dar
El sentido histórico serían las que nos proporciona la historia. O la arqueología, ¿no? Encontramos una determinada piedra pulimentada y sabemos que esa se utiliza para curtir pieles. Pues bueno, pues eso se deduce por la forma de la pieza, pero también por el yacimiento, por el estrato en el que aparece, por piedras que se parecen. Vale. En fin, yo creo, no sé si te he contestado, Carlos, pero ya ves que es cosa muy amplia. Sí, bueno, ahora podemos volver sobre este tema, sí. Carlos, pero bueno, le damos la palabra a Federico, que tiene... Adelante. Gracias, José Ramón, por la ponencia. Y la verdad es que tengo un poquito de ensalada en la pregunta, ¿eh? Voy a intentar ser concreto. Lo primero, al leer el texto, veo, es maravilloso la metáfora, ¿no? La metáfora en Ortega. La que más me ha gustado es la del buitre o las ideas viturinas, ¿no? Es decir, nuestra idea... ¿Cómo es? Gracias. Latín. En latín. El buitre tiene esa idea del cosmos, ¿no? De amplitud, y él abre en la jaula las alas a tope porque su idea del cosmos es esa amplitud. Maravilloso esa parte. Y luego ya al final me he quedado frío. Porque ahora estás explicando muy bien los diferentes significados en función del conocimiento que tenemos de las cosas. Cuanto más conozco, más significados puedo dar a algo. Pero que la razón histórica, dice, tiene que avanzar en dos líneas, creo. Una es la psicología, tomar conciencia de la variabilidad de la conciencia humana, ¿no? Conciencia, perdón. Las creencias, dice Javier San Martín en su libro, son estructuras del ser humano y estas estructuras se modifican. Depende de la cultura. La cultura nos modifica las categorías de la mente humana. No es que tengamos más significados en función de lo que conocemos, sino que nuestras categorías, la cultura es un sensorio, dice, para captar un todo, que es el universo único. Pero nuestra cultura es como las gafas que tenemos para captar parte de ese universo. Bueno, esa parte a mí me gustaría un poco de aclaración porque no salgo del subjetivismo, entonces, ¿no? Depende de mis gafas y ahí ya no hay nada más que lo que da sentido, lo que emana sentido, pues dependerá de ese sensorio. Claro, y dice, ¿y la segunda línea cuál es? Sin aclararlo, creo, pero dice la estimación, la parte valorativa. Y no dice nada, no hay, aquí no. Luego, en algún sitio, espero que lo diga. Porque si no, o sea, fin de la pregunta y de la ensalada. No, es muy interesante la ensalada. Si me permites, me voy a salir un poco del texto porque me ha parecido muy interesante por cómo ha sido dando los ingredientes, la psicología, ¿no? Las creencias, que es fundamental, y el otro ya está explicado y tengo muchas ganas de leer el libro de Javier. Pero yo siempre, los libros de sociolingüística ahora hablan todos de las creencias, de la lingüística folk, ¿no? Parece ser que hablamos más por lo que creemos que gusta que por lo que de verdad nos gusta a nosotros, lo cual es una perogrullada del libro primero de Quintiliano, pero bueno, en fin, que las cosas se ponen de moda. Pero si la cultura son las gafas y entonces si no tengo las gafas, si me las he olvidado, o si no tengo la cultura, o como decimos los lingüistas, si tengo un accidente de tráfico y una parte de mi cerebro queda dañada, hay una parte de mi conocimiento y eso tiene consecuencias lingüísticas. Esta misma pregunta me la hacen siempre mis estudiantes de semántica. Claro, es que ¿cómo lo del tener sentido? Porque claro, si el sentido está en las palabras, si el sentido está en los usos, solo tengo un acceso a través de la cultura. Es cierto que el ser humano no tiene naturaleza, con lo cual solo puede ser a través de la cultura. Pero la duda está hasta qué punto eso nos determina, que eso es la hipótesis de Sapir-Whorf, que Ortega no la conocía, pero Sapir es del año 21, ¿no? Y viene a ser eso, ¿no? Cada vez, y ahora se dice mucho, cada vez que desaparece el último hablante de una lengua o una manera de ver el mundo, desaparece para siempre, ¿no? Vamos a escribir gramáticas de lenguas en peligro de extinción para salvaguardar visiones del mundo. Bueno,
Si yo, no sé yo hasta qué punto está ahí, pero bueno, hay que hacer cosas y hay muchos departamentos de filología en el mundo. Entonces no me voy a meter yo con, vamos a hacer gramáticas, por supuesto, de lenguas, estoy dirijo una tesis de una lengua y otra de una lengua extinta ya, que también es interesante, ¿no? Evidentemente eso no es determinista, entiendo yo. Hay una libertad por eso el perspectivismo es fundamental. O sea, no solo la perspectiva me limita y el horizonte, etimológicamente, y vamos a la metáfora, horizonte es el que nos corta, hasta aquí llegas. Entonces, es verdad que el universo es uno y universal y eterno y lo que tú quieras, y ya nos meteríamos con Borges y las alarmas del doctor Américo Castro. Pero lo que te dice Ortega es que tu conocimiento va a estar limitado, no determinado, yo creo, por la cultura. Pero claro, a los estudiantes de grado hay que explicárselo de manera que lo entiendan así, ya. Y más a los de la UNED, que no tienen tiempo, que tienen muchas cosas que hacer y no tienen tiempo para andar leyendo libros. Tenemos a los mejores alumnos, sí, pero se nos están haciendo mayores. Yo les pongo una estrella, un círculo y un cuadrado, ¿no? Y la estrella está arriba, el círculo en medio y el cuadrado abajo. Y les pongo una frase que les digo, la estrella está encima del cuadrado. ¿Puedes decir si esta frase es verdadera o falsa? Sí. Luego se la pongo en gallego. A estrella encima del cuadrado. ¿Puedes decir? Sí. Luego se la pongo en euskera. Ya algunos se atreven. Luego se la pongo en quechua y ya nadie es capaz de decir si la frase es cierta o no. Le encuentras el sentido al castellano, se le encuentras al gallego, al catalán, pues el euskera quizá, el que vas viendo cómo el sentido se te va oscureciendo. Tú no puedes decir si ese aserto en español, en quechua es verdadero o no, porque no sabes lo que te está diciendo. Sí puedes, en el caso del gallego, porque las preposiciones se parecen, porque cuadrado y cuadrado, estrella y estrella se parecen. Entonces, no sabes gallego, pero sí tienes un cierto acceso al... Eso no quiere decir que tengas la cosmovisión de Antonio Domínguez Rey, no. Para tener la cosmovisión de Antonio Domínguez Rey hay que ser Antonio Domínguez Rey, mirar por donde mira Antonio Domínguez Rey, haber nacido el día que nació Antonio Domínguez Rey, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso es caer en el subjetivismo o es el riesgo del solipsismo? Sí, pero bueno, yo creo que ni Antonio Domínguez Rey quiero ser yo, ni yo quiero ser Antonio Domínguez Rey. Quiero decir que es un riesgo remoto, algo así como el horizonte o el universo todo. O sea, que está ahí, pero podemos convivir mientras nosotros estemos en la vida sin caer en ninguna de las trampas. Ya que, no sé si... ya que lo mencionas, Antonio ha pedido la palabra, Javier también ha pedido la palabra. Bueno, muy brevemente también, solamente, en fin, alguna referencia, como también ha preguntado Carlos, sobre esta noción de moda y por el tema que menciona también José Ramón. Claro, si la moda es una dimensión permanente de la vida espiritual, como dice Ortega, entonces eso significa que hay dimensiones o que hay estructuras o que hay algo en la vida humana que es permanente y que por tanto, más allá de la historicidad, más allá de la antropología social, cultural, más allá de la etnografía, podemos describir y podemos descubrir esas estructuras o esas dimensiones permanentes. Y por tanto estamos ya en la antropología filosófica. A esa ambigüedad me refería al principio, que este texto en principio nos sitúa, como digo, en la antropología social, cultural, etnografía, pero también nos abre a la antropología filosófica. Y no perder eso de vista creo que es importante, justamente para superar ese historicismo, ¿no? Que como si no hubiera nada permanente en la vida humana, como si el ser humano no tuviera algo permanente, que la tradición ha llamado naturaleza o esencia o como queramos llamarlo, pero sí que hay unas dimensiones, una estructura, que es lo que luego va a desarrollar en qué es filosofía y en otros cursos, ¿no? Y vitalidad alma, espíritu, clave ahí, claro. Sí, por enfatizar ese punto. Y bueno, sobre la dimensión estimativa, valorativa de la moda, podemos entrar también, que apuntaba Carlos, pero para no acaparar la palabra, le damos la palabra a Antonio y después a Javier. Si os parece, podemos recopilar las dos cuestiones, preguntas, comentarios y después lo comentas si quieres tú. Adelante, Antonio, por alusiones con tu cosmovisión del mundo. El micro. El micro.
Lo tienes apagado, Antonio, el micrófono. Lo tienes apagado. No te lo podemos encender desde aquí. No es la primera vez, sí, Antonio, que te pasa que no puedes encender el micro. Si no, le damos la palabra a Javier mientras intentas, Antonio, encender el micrófono. Y si no, unas malas, si quieres escribir en el chat la pregunta, aunque sea claro, de forma más sintética. Bueno, la cuestión de la moda, No podemos. como aparece luego en la rebelión, ¿no? En la rebelión de las masas vuelve a haber, además después de haber estado en Argentina también. Sí, si no, Sí, pues Javier y ahora el Antonio. micro está por allí. Si Bueno, quieres, Antonio, escribirla. tenía Sí. 3 preguntas Son cortas, aparte de los problemas filosóficos que ha notado Noé, que yo creo que debemos comentarlos. Primero has dicho, y has publicado en el libro, publicas el texto sobre Guillermo Dilthey y la realidad de vida. Y dices que la influencia de Dilthey es muy fuerte. Yo no recuerdo lo que dice Lebec, ¿no? Y por eso te pregunto, porque supongo que notarás algo, pero desde luego de cuando Ortega va a Berlín, que es el semestre de invierno del 1905, no creo que tuviera ninguna idea de Dilthey, porque Dilthey en ese momento no daba clase, daba solo un seminario en su casa para avanzados en los que no estaba Ortega, que era un principiante. Por eso tengo dudas de qué influencia tiene Dilthey, y además Ortega no cita absolutamente nada de Dilthey más que la vivencia, que era un término que en Alemania ya se usaba mucho, pero no porque dijera Dilthey, sino porque era ya de uso continuo. Entonces me interesa mucho ver qué datos puedes tener tú para esto. Segundo, el tema de Spengler es muy interesante porque en este texto le da un palo muy fuerte a Spengler. Y además le acusa a Spengler de copiar a Frobenius, que ya había escrito sobre la organicidad de las culturas antes, y Spengler se apunta a eso después. Pero lo interesante es que Ortega hizo un viaje en 1922 a Múnich expresamente a estar con Spengler. Entonces, te quería preguntar si hay algo que sabes de ese viaje, a qué pudo ir Ortega, porque además es un viaje del que no se ha dicho nunca nada. El primero que lo cita es Lemke Duque, y luego lo cita también Beatriz Font, también lo cita en su libro. O sea que es un viaje que está testificado. Y además se lo procuró Hermann Weyl, el marido de Helene Weyl. Y luego hay una tercera pregunta. Dice Ortega que ya en Meditaciones del Quijote le había insinuado esa organicidad de la cultura como un todo. Y yo la verdad que pregunto si alguno puede decirme dónde está esa insinuación, que yo personalmente no la he encontrado. Siento que no esté Pepe, que seguro que lo sabe. Estas 3 cosillas. Las cartas con Spengler, creo que una solo. Hay solo una carta de Spengler, pero no está en el itinerario. El itinerario empezaba el 23, el 22. Yo la verdad es que el viaje de Múnich no. Se conservan ejemplares de la obra de Spengler en alemán y en castellano. Edición de traducción de Manuel García Morente, 1923-1934. Estaba traduciendo en ese momento en el 23. O sea que el viaje quizá tuvo que ver porque Ortega hacía este tipo de cosas de conseguir los derechos para las traducciones. Y entonces, por esas fechas. Pero es curioso que no haya cartas. Es curioso que no haya cartas, es decir, o yo no las he visto y han aparecido en estas últimas remesas que han llegado documentos nuevos, y a lo mejor están ahí las cartas de Spengler. Que no haya cartas de Ortega Spengler, es normal que no guardese copia, eso pasa con Frobenius, pero sí están las respuestas de Frobenius, del secretario de Frobenius y luego de la... Entonces, lo de Spengler sí que es interesante. La de Meditaciones del Quijote, este fin de semana voy a ir a Escorial y siempre digo, voy a volverme a leer antes de ir a ver si escucho a la alondra, y en ese momento veo el rayo que me indica
La ¿Cómo, insinuación. cómo está todo? La insinuación, es que claro, la insinuación es, yo pienso en el canto de la alondra, porque parece que el canto de la alondra es ahí donde está la insinuación, ¿no? Como que la naturaleza se hace presente y luego lo primero que preguntabas, lo de Dilthey, hay un momento, lo que pasa es que no recuerdo si es en uno de los programas de radio que hace en Buenos Aires a finales del 39 o algo así. Pero él cuando habla, o una de las polémicas que tiene, dice, yo he sido el introductor de la filosofía alemana en español, el prólogo para alemanes, 34. del 34. Pues retomando eso, en Argentina, él habla de que estuvo en Berlín en los años de actividad de Dilthey, como insinuando que a lo mejor habían coincidido, pero sí, eso está claro que Daba no. un seminario en su casa, ella tenía ya, estaba jubilada y seguía dando un seminario en su casa para avanzados. Y a un seminario en casa pues pueden ir 10 personas. Ortega desde luego no estaba en esa persona, ni sabía alemán para seguir un seminario Sí, sí, en su casa en esa época. Pero ahí no es un poco exagerado, vamos, en el texto cuando dice Ortega, dice, a Dilthey no ha influido nada en mi filosofía, dice, pero haberlo conocido me habría ahorrado 10 años de trabajo filosófico, dice, pero no ha influido en nada y tal, no lo he conocido tarde. Yo creo que ahí es un poco exagerado, es decir, pero Dilthey había entrado en muchas discusiones con mucha gente ya en los años 10, en la revista Logos, incluso con el propio Husserl. Es decir, ese debate que tuvieron sobre el tema del historicismo, de la hermenéutica, la pretensión de la propia fenomenología, son cartas. Sí. Pero y hay una correspondencia entre los dos que eso no está publicado. Pero esa fuerza y la presencia de Dilthey en esos años 10, 20, que tan importante va a ser para Heidegger, por ejemplo, y Ortega no va a estar... Tiene acceso Ya, a así. actas de la Sociedad Alemana de Filosofía, pero no creo que Ortega tuviera acceso a esas actas, que no creo que se... Yo creo que Ortega está siendo un poco exagerado. Es decir, que yo no he conocido nada tal. Habría un resumen, Bueno. su obra y no hay, ¿no? Sí, Es un debate muy bueno. Antonio nos plantea un par de cuestiones, pero si quieres comentar algo sobre... No. Sí, esto yo creo que son irresolubles. Vale, pues Es que es curioso, es año 32, 33, en Revista de Occidente 34, el texto, o sea, no es un texto ya de iniciada la segunda navegación. Son ideas que yo creo que estaban en Alemania y tal, pero bueno. Vale, pues sí, hay un par de cuestiones de Antonio, ya que no puede encender el micro, nos las plantea brevemente por el chat. La primera, pregunto sobre la relación paisaje-horizonte. Sabemos la pedagogía del paisaje, la importancia del paisaje en Ortega, esa relación pedagogía y horizonte. Y nos dice también, en cuanto al sentido, Ortega sabe más que los lingüistas de la época y posteriores. No olvidemos que Ortega pide una nueva lingüística, y dice que le hemos dedicado varios cursos de doctorado al respecto, cuando tales cursos eran presenciales. Entonces, bueno, sobre la noción de sentido, también, bueno, recordemos también en el obituario de Max Scheler, ¿no? En el año 28, Max Scheler, un embriagado de esencias, que en realidad la noción de sentido aquí va más allá de la lingüística, no es sentido referencia de la lingüística, sino cómo la fenomenología descubre el sentido frente al positivismo, ¿no? Donde solamente hay hechos. La fenomenología descubre, tematiza la noción de sentido en todo, ¿no? Las pequeñas cosas, las grandes, en fin. Yo lo diría que la noción de sentido aquí tiene que ver con la fenomenología, también hermenéutica, si queremos, con Dilthey, Husserl, Heidegger, más allá de la lingüística. Pero bueno, Sí, claro. las dos cuestiones, si quieres comentar algo. Antonio, claro, Antonio lo ha trabajado mucho, o sea, hasta buscarle el sentido a la forma de la letra y al fonema y a la representación, pero es verdad que sí, que yo me quedo un poco en lo ramplón del sentido como significado. También he dicho que
iba a contar una anécdota que les cuento a mis estudiantes de lengua española. Quiero decir, si a mis estudiantes les hablo de fenomenología, bueno, ya me pasa que con alguno me he puesto estupendo y se me ha ido a vuestra facultad. Entonces, como se entere mi decano de que os hago publicidad, entonces le digo yo a Antonio siempre, ¿no? El otro día decía en la revista de Antonio, no, pues que es una revista filológica. Y decía yo que no es lo mismo el pensamiento poético que la filología. El pensamiento poético es una cosa, y que no es una cosa que se haya inventado Antonio Domínguez Rey, o sea, que hay gente cuyo nombre está en estaciones de tren y todo, que ha dedicado muchas obras a ese asunto. Quiero decir que no es que el pensamiento poético y existe, y la fenomenología, la hermenéutica aplicada a la lengua, pues también nos puede abrir todos los múltiples sentidos del sentido. O sea, lo que he hecho yo es una reducción. No fenomenológica. No fenomenológica, nada filosófica. Yo he empezado hablando de Quintiliano, así como me he metido debajo de las faldas de Quintiliano para que no os metiráis conmigo. No he osado ir más allá que Quintiliano, ni a Cicerón he llegado. Así que... Vale, bueno, pues podemos abrir la cuestión. La nueva lingüística, sí, yo he hablado también de la nueva filología, pero habla también de una nueva historia de la lengua y de una nueva etnología, o sea, una renovación general que vaya más allá de la regeneración del principio, de esto se arregla con una ley agraria. No, esto hay que... Por ejemplo, vamos, sobre la relación paisaje y horizonte, a lo mejor, Javier, tú que tienes fresco la meditación del Quijote, toda esa noción de horizonte, todo eso, si quieres comentar algo. Podría decir mucho. Yo creo que el horizonte, aquí Ortega, yo creo que las utiliza en sentido bastante sinónimo, ¿no? Paisaje y horizonte, aunque en realidad el paisaje es un concepto más estético que concepto antropológico filosófico. En este texto en concreto, para él es más un poco sinónimo, ¿no? Porque al fin y al cabo el horizonte del mundo es el paisaje de uno, y además él, como está hablando de estos pueblos que están encerrados en su horizonte, está encerrado en su paisaje. Vamos a poner los egipcios, por ejemplo, ¿no? Están encerrados en su paisaje del desierto, y eso es lo que les da esa estabilidad de la que habla aquí. Yo creo que aquí es parecido. Ahora, en otros sitios no, porque cuando habla de pedagogía del paisaje ya está más en un concepto estético de paisaje, y ahí el paisaje sería lo que recorta el horizonte más amplio del mundo en un sentido estético de la vida. Entonces yo creo que ahí es un poquito más restringido. Pero yo creo que tampoco se puede decir mucho más. Habría que hacer una tesis doctoral para seguir todos los usos de Ortega con estos dos términos. Aquí me parece que es sinónimo. Esa impresión me da. No creo que haya más. Lo que sí hay aquí es una cosa muy importante que aludió Noé. En este texto, que es de antropología cultural fundamentalmente, o la antropología como ciencia social, o como ciencia humana, sin embargo, se le escapan a Ortega frases que no son de antropología cultural. Por ejemplo, la relación al mundo. Ese tema es un tema muy interesante, porque además dice frases: la vida siempre es ecuménica y universal. Por ejemplo, esa frase pues no es de antropología cultural. ¿Cómo hace Ortega esa frase? ¿Con qué método? Para decir que la vida es ecuménica y universal. O cuando dice toda vida está referida al mundo. Esa frase no es de antropología cultural. Además, esa es la misma frase que yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Es muy parecida. Entonces son frases de antropología filosófica en la que hay muchas de este tipo, ¿no? La frase, por ejemplo, uno de los temas más interesantes de aquí es: ¿cuál es el objeto histórico? Y entonces Ortega se decide que el objeto histórico no es el individuo, sino la cultura. Es interesante, porque luego hace la crítica a Frobenius y a Spengler de que la cultura sea algo separado de los individuos. Y si no está separado de los individuos, entonces, ¿cómo la cultura es el objeto histórico? Entonces, o es el individuo o es el individuo. Es decir, los individuos, porque la cultura es comunitaria, pero si es la cultura y
está separada de los individuos, no puede ser el objeto histórico. Es decir, es un lío, o es una cosa u otra, ¿no? Entonces, esa frase, por ejemplo, ya no la puede resolver la antropología cultural. Es una frase que es de antropología filosófica, porque es la relación de la cultura con el individuo o con la sociedad. Claro, él critica a Frobenius y a Spengler la separación. Y si les critica la separación, está defendiendo que la cultura depende de la sociedad. Por tanto, el objeto histórico ya no sería la cultura, sino que sería la sociedad. Entonces, ahí hay una contradicción enormemente interesante. Luego hay todo lo que habla de las categorías diferentes. Claro, las categorías diferentes, que han mencionado las creencias, variarán las creencias históricas, pero las creencias básicas no. Es decir, que el sol sale por el este no va a variar para ninguna tribu. Yo imagino que todos siguen viendo salir al este al sol por una parte y meterse por la otra. Y que no van a interpretar eso, aunque Dios sea, el sol sea Dios, lo interpretarán que se mete, se esconde, que lo raptan, que se pelea por detrás cuando está oculto, lo que quieras, ¿no? Pero hay creencias básicas que son básicas, y eso, claro, no es de antropología cultural, eso es de antropología filosófica más bien, ¿no? Y entonces, en este texto, yo creo que hay que rastrear. Una de las cosas más importantes de este texto es la diferencia entre cultura y culturas. Y sería muy interesante ver la definición de cultura y la definición de culturas, porque es muy bonita. Y además, quizás no estemos totalmente de acuerdo con ella, pero es una definición muy interesante, la definición que hace una vez. Y eso no es de antropología cultural, porque la antropología cultural, la cultura que define aquí Ortega no le interesa, además no tiene medios para discutir de ella. La que tiene medios para discutir esa cultura es la antropología filosófica. Y luego también es interesante el uso de los dos sentidos de sentido, porque es evidente que hay dos usos de sentido. Uno es el sentido como pupila, ¿sí?, como órgano de la historicidad, y otra es el sentido de la vida humana. Todo el ser humano es vivir en el sentido, pero claro, vivir en el sentido no es vivir con la pupila del sentido, porque no todos los pueblos tienen pupila de sentido histórico. Eso es una adquisición histórica. Pero en cambio, el vivir en el sentido es propio de todos los seres humanos. Es decir, que detrás de este texto hay también mucha antropología filosófica oculta y que hay que sacarla, ¿no? Porque además, el mismo texto que he dicho antes, que era un poco popurrí, hay que ver un capítulo, separa los párrafos con 3 estrellitas. Entonces quiere decir que cambia de tema. Me parece como fichas que ha ido sumando, ¿no?, de uno y a otro. Por eso no lo hace Ortega más que en el prólogo del lector de Meditaciones del Quijote, pero ahí lo hace muy bien. Aquí parece un poco una sumatoria de cosas, ¿no?, en ese párrafo. Parecería que acompaña a las imágenes. Yo es lo que pensé. Es posible. Que hay una correspondencia con las imágenes. Es posible. Pero sería conjetural. No encontré ningún documento para decir este párrafo. Es verdad que eso no hay un desorden respecto a los artículos de periódico, es evidente. Hay una reorganización de los párrafos y se señalan con esos 3 asteriscos de manera insólita, inusitada, ¿no?, en este texto, si en el lector. Entonces, yo llegué a pensar que el propio Ortega dice que hay que leerlo como acompañando la visualización de las imágenes como si fueran diapositivas. Otra de las cosas que cuenta en el periódico, que no cuenta en el libro, es que Frobenius se hizo con todas las señoritas de la residencia porque utilizó por primera vez diapositivas. Y entonces fue una cosa como de las diapositivas. Digo, esto se tiene que enterar el rector de la UNED, a ver si nos pone ahora a hacer cursos de diapositivas. Bueno, pues entonces yo creo que el propio Ortega tuvo la idea de hacer un libro, pero un libro cinematográfico, entonces reordenó los párrafos de acuerdo con una clave. Efectivamente parece un batiburrillo, entonces no conocemos la clave, es una de esas leyes como las que rigen la moda, ¿no?, que debe de estar ahí. Las imágenes las reproducimos en el itinerario biográfico del número 25. Ahí están todas las imágenes. Y yo después, en el texto, intenté buscar ahí la clave. Pero no estoy seguro. Pues no se habla de la China y la mayor parte de las imágenes son de la China. O sea, hay unas pocas imágenes que son de Frobenius. Hay cartas donde se piden los derechos y se pagan y demás. Eso a Ortega no le
porque Frobenius cobraba bastante bien, y por Danauta incluso quiso cobrar. O sea, y ahí también faltan cartas, no sé muy bien cómo se llega a solucionar eso. Pero posiblemente el libro dio problemas, porque la mayoría de las imágenes son estos sacerdotes de las cuevas de China, del Tíbet, y no aparece la China por ningún lado. Vale, pues Antonio, parece que ya te funciona el altavoz. Si quieres plantearnos la Oye, pregunta, adelante. ¿me Sí, oís? ¿Se sí. oye? Ah, bueno, por fin. Es que ya en el seminario anterior me fue imposible. Se superponía una imagen encima cuando quería darle, no había manera. Bien, que nada, que felicitar a Carriazo, me alegro mucho de que esté ahí y de que se vaya inmiscuyendo en estos encuentros, que va a iluminar muchísimo a toda la Facultad de Humanidades, creo yo. En cuanto al paisaje y el horizonte, sí, es lo que Javier dice, a mi modo de ver, que ahí hay un subterráneo, digamos, de tipo estético, que Ortega tiene de alguna manera siempre pegado a la oreja, por lo menos en algunas partes de su pensamiento. Y en cuanto al sentido, lo decía simplemente porque hay ahí un párrafo clarísimo en que está haciendo relación a la redundancia, a la relación de la parte con el todo. Y habla en concreto del vocablo, una crítica implícita también al concepto lingüístico normal de significado, es decir, la relación de una palabra con otra. Y la relación de una palabra con otra no tiene verdaderamente significado si no hay un sentido interno proporcionado por esa relación, que es el todo hacia el cual tienden. ¿Y qué es ese todo en lingüística? Es el horizonte, yo siguiendo a distintos autores, pero bueno, Husserl, digamos, Rival, es el horizonte precisamente de relación que toda palabra, por el hecho de estar integrada en un conjunto, de una manera explícita e implícita, es decir, los caracteres de presencia, los planos de presencia y ausencia que resaltó Saussure, actúan en ella. Y claro, ese sentido es fundamental. ¿Por qué? Porque tiene incluso una vertiente antepredicativa. Pero a mi modo de ver, a diferencia de algunos fenomenólogos, ese ante no excluye que el lenguaje esté ya en curso en el origen, como dice Ortega mismo, abnuche o anuce, en el origen mismo de la conformación del lenguaje. Y esto, lo he repetido y lo repetiré 1000 veces, cambia totalmente la visión ordinaria, sobre todo funcionalista, por eso no extraña ese ataque al funcionalismo, que tenemos del lenguaje. Pero cambia totalmente. Y a mi modo de ver, yo todavía tengo varias alusiones en distintas publicaciones, pero no me he metido de lleno con ello. A mi modo de ver, cambia también un poco el eje digamos, de tanto vertical como horizontal respecto de algunos aspectos filosóficos de Ortega. Y eso es lo que quería decir, nada más. Felicitar a Carriazo y a vosotros por estos encuentros que me recuerdan muchísimo a los que teníamos con San Martín y Nilo Témpore, porque aquello para mí era lo más universitario que he conocido en la universidad, y no solo en la UNED. Nada más. Gracias, Antonio. Era de los años 89 en adelante hasta nuestro contacto. Claro, Pues, claro. pues muchas gracias a ti, Antonio, y esperamos que la próxima puedas acompañarnos aquí presencialmente. Gracias también por las cuestiones y los comentarios. Si quieres comentar algo. No, gracias, Antonio. Sí, lo del paisaje, ese subterráneo estético, sí, yo creo que es Humboldt, ¿no? Todo es Humboldt, al final es mundo en torno y hasta dónde llega el todo, los límites del todo. Yo tengo que leerte más, Antonio, porque sí que es verdad que lo explicas prolijamente.
Bueno, no sé si hay alguna cuestión más. Creo que Margarida, José María también creo que están escribiendo en el chat si hay alguna cuestión más. Tenemos unos 5 minutos. Saludos desde Débora, saludos Margarida también. Pues nada, son ya las 7, podemos dejarlo aquí. Recordamos, la próxima sesión será ya en marzo, porque ahora ya en diciembre y enero, bueno, son malas fechas, en febrero estamos con los exámenes, así que hacemos una pequeña pausa y regresamos en marzo. La sesión está programada para el 10 de marzo, el texto es Vitalidad, Alma, Espíritu, precisamente. Quizás cambiamos la sesión al día 11 de marzo, está por ver porque la otra ponente Raquel Fernández, que es la otra ponente en la tercera sesión, quizás no puede el día 10 y la aplazamos al 11, pero bueno, os avisamos con tiempo. Así que sin más, pues... bueno, el 10 de diciembre me recuerda Tomás, el día 10 de diciembre tenemos la presentación de la colección de la cátedra, de la colección Escuela de Madrid, la vamos a presentar en el Ateneo de Madrid, para quien quiera y pueda asistir. Puede asistir presencialmente, sino también lo retransmitiremos de forma virtual. Y el día 15 de diciembre también tenemos una jornada en el centro de la UNED de Pamplona relacionado con estos temas, con Javier San Martín, con Tomás y con los compañeros de la UNED de Pamplona, justo sobre estos temas, antropología filosófica, el libro de Javier, Creencia y Realidad. También estáis invitados, invitadas, y podemos compartiros el enlace también. Sí, bueno, sin más, le damos las gracias a José Ramón por la magnífica exposición y a todos los presentes, así que muchas gracias.